hordas armadas desde el poder para perseguir a adversarios políticos, hoy la declaración de Lázaro Báez apunta en el mismo sentido de todas las causas armadas durante este gobierno. Sigue saliendo a la luz, bochornoso, el papel que jugaban jueces, fiscales, periodistas, una vez más periodistas, si pueden llamarse periodistas, que colaboraban, que presionaban. ¿Cuántas veces te pido por favor, porque hay que hacer, como te lo digo, tomando lo que el otro día nos decía Susana Rinaldi, memoria activa, a partir de este momento y a partir del 10 de diciembre, memoria activa, por favor. Y te pido que hagas un ejercicio. ¿Cuántas veces leías en la tapa del diario Clarín, tal vez en menos razón el diario La Nación, periodistas que decían, mañana se arrepiente Lázaro Báez, la semana que viene el hijo de Lázaro Báez se arrepiente? Te vendían, era la forma de presionarlo a Lázaro Báez. ¿Para qué? Como hoy denunció, para que involucre directamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo reveló hoy Lázaro Báez, pero en la misma línea de lo que armaron con la causa de las fotocopias. Todo un armado donde le pedían que nombre la palabra mágica, Bóveda o Cristina Fernández de Kirchner, para la persecución, para la aniquilación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto que avaló gran parte de la justicia argentina, hay que decirlo con todas las letras, que avaló gran parte de la justicia argentina, que avalaron integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora se hacen los distraídos y miran al nuevo gobierno y les hacen llegar mensajes al presidente electo diciendo, yo no fui, pero avalaron la peor podredumbre judicial de los últimos tiempos desde la recuperación democrática. Mire si no hay motivos para que a partir del 10 de diciembre se pongan en marcha los mecanismos de la Constitución Nacional, del juicio político, del Consejo de la Magistratura, para que se castiguen a aquellos jueces que se prestaron a estas prácticas realmente repudiables y bochornosas para todo un proceso democrático. Enseguida vamos a ir con esto, pero también enseguida nos vamos a ocupar del gran papelón del gobierno de Mauricio Macri en el día de hoy. Publica Macri hoy en el boletín oficial una resolución del secretario de Salud Rubinstein con un protocolo sobre abortos que a la tarde el propio gobierno que lo publicó lo anuló. Una contradicción más de este gobierno lleno de contradicciones, lleno de mentiras, lleno de relatos mentirosos. ¿Te acordás cuando te decían el primer feminista por el presidente Macri? Formó parte del relato mentiroso que tuvieron estos 4 años, por suerte derrotado también el 27 de octubre. Enseguida Irina Hauser se va a ocupar de ese tema también. Pero mire, en esto de lo que hoy denunció Lázaro Báez, te puede gustar, no te puede gustar, te puede caer simpático, no simpático, de eso no se trata cuando hay que aplicar la justicia. Lo estigmatizaron desde el primer momento. Pero ¿sabe qué? Lo que dijo hoy Lázaro Báez no es novedad. ¿Por qué no es novedad? Porque los que armaron la operación lo dijeron públicamente. Se burlaban de él, de cómo habían armado la operación política, el armado de otra causa judicial, bochornoso en esta democracia, porque pensaban que eran impunes, pensaban que seguían en el gobierno, vaya a saber hasta cuándo. Lo contaron en público, cómo le armaron la causa a Lázaro Báez. Recuérdelo, en el programa Animales Sueltos, Luis Barrionuevo. ¿Se acuerda? Recordémoslo, memoria activa.
así. ¿Ese es el padre? ¿De quién? De Lascar. No, ¿Y a Lascar. A Lascar. Y si yo lo tuve 5 meses a Lascar. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. No me digas. ¿Por qué lo tuviste con vos? Porque había que esperar desde noviembre a lo abril. cuidaste los 5 meses. Desde abril a noviembre para que Es una caja sorpresa, Luis. para que el hombre hable. Sí. ¿me entendés? Lo guardaste como testigo cuando cubierto. empezaba la nata y había que firmarlo y había que decirlo, había que firmarlo. Sí, ahora ¿quién tenés, para que Luis? cierre. ¿A quién tenés ¿Cuánto más tenés ahora? Doctora, brindo con agua, doctora. Brindo con agua, doctora. Sí, para. Ale, yo trabajaba y el chico estaba al lado y quería cobrar el pibe. Había 2 maneras de cobrar. ¿Cobró lo de Lázaro? O que Lázaro le pague o que hablar. Como yo no tenía confianza con Lázaro, porque nunca hablé Ahora, con esto, escúchame. entonces Lázaro nunca le hizo una propuesta. El papá de Lázaro. Cuando vino me dijo, y nada, dice que te van a matar. ¿Quién No. le dijo eso? Ah, le dijeron. Le digo yo, le dijo, te van a matar. Quédate acá. Tenés que hablar. ¿Cómo? Y tenés que dar la cámara, contá todo. ¿Viste? Y lo festejaban alegremente en un programa de televisión. Lo celebraban, la operación burda que habían armado, porque se creían impunes. Este poder político, mediático y judicial que sostuvo a Mauricio Macri, que sostuvieron estas operaciones berretas armadas para perseguir a adversarios políticos en la Argentina. Todo se cae, se desmorona, porque fueron derrotados el 27 de octubre. Todo empieza a salir a la luz, lo que todavía deberemos ver, todavía lo que veremos sobre esto que se va desmembrando rápidamente. Hoy nos enteramos, otro bochorno. El juez federal Claudio Bonadío tenía pinchado el teléfono al empresario Pedro Echevez, el que lo denunció a Marcelo Sebastián D'Alessio y al fiscal Carlos Stornelli desde el año 2015. 2015, desde antes del D'Alessio Gay. Ahora, uno se pregunta, si Bonadío lo tenía pinchado, ¿no se enteró Bonadío de cómo lo apretaban a Pedro Echevez? ¿No escuchaba, si escuchaba en tiempo real, no escuchaba Bonadío las extorsiones que le hacían a Pedro Echevez? ¿Por qué lo escuchaba Bonadío? ¿Por qué lo apretaban a Pedro Echevez con la causa de las fotocopias de los cuadernos? ¿Qué era lo que perseguían? ¿Desde cuándo estaban armando estas operaciones? Recordemos lo que Pedro Echevez, el empresario que sigue exiliado porque teme por su vida si vuelve a la Argentina, nos decía cuando lo entrevistamos a principios de este año en Estados Unidos. Le hacían como que le sugería que Campillo iba a declarar en contra suya. En contra mío, sí. Y que ahí lo iban a involucrar en la causa de los cuadernos. Claro, exacto. Cosa que yo sabía que... ¿Y qué le decía él desde México a través de los mensajes para presionarlo? ¿Qué mensaje le mandaba? Bueno, él me enviaba mensajes a mí diciendo que el día 10 había que abonar ese dinero antes que llegue la fecha. Entonces yo tenía mi temor también. No es que yo desconfiara de Campillo, porque yo con él no había tenido ningún tipo de relación después del 2017. Pero usted sabe que una persona desesperada, que pueda estar presa, puede llegar, en lo que él me decía, la famosa prueba diabólica, que significa que yo te armo una prueba y después tenés que salir a probar que es así, que no es así. ¿Cómo es eso? Él le hablaba de la prueba diabólica. La prueba diabólica. ¿Le escribía eso? Claro. Él me decía, mirá, la verdad es sugestiva, no es real, la verdad es otra cosa. Entonces, este hombre quiere salir de estar en libertad, entonces de esa manera, de estar en libertad, te va a involucrar a vos. Y la prueba diabólica era Campillo. Esa era la prueba diabólica, era él. Campillo lo iban a terminar involucrando a usted. Claro. Lo iban a hacer que le diga o que lo nombre a usted. Exactamente. Y así se armaban estas causas y estas operetas judiciales en la Argentina desde el 2015 al 2019. Irina Hauser, buenas noches Irina, nos seguimos sorprendiendo con Comodoro Pro Servicios, ¿no? Hola, buenas noches, Gustavo. Este dato sorprendente aparece hoy en una resolución del juez Ramos Padilla, donde da cuenta de que la Oficina de Escuchas, que depende de la Corte Suprema, le confirma
que Pedro Echeves, el empresario que además con su denuncia dio origen a la causa judicial donde se investiga el espionaje, tenía los teléfonos pinchados por orden del juez Claudio Bonadío, en un expediente donde se investiga una estafa. Este expediente nace en el año 2015 y aparentemente la escucha es del año 2016, habría durado 9 meses por la información que tenemos hasta el momento. ¿Esto qué quiere decir? Pedro Echeves era escuchado antes de lo que conocemos como el D'Alessio Gate. ¿Qué puede haber sido utilizado de todo esto? ¿Fue utilizado? Seguramente serán las preguntas que planteen los abogados de Echeves, que, dicho sea de paso, no tenían ni la menor idea de la existencia de esta causa. Pedro Echeves nunca fue notificado de la existencia de una causa judicial. Cuando vos te pinchan el teléfono es porque se están investigando, porque supuestamente estás imputado. Esto nunca fue notificado ni a Pedro Echeves ni a sus abogados. De manera que ahora pronto nos enteraremos si es que le dan alguna respuesta a los abogados de Pedro Echeves. Pero además, quien pidió ver esta causa judicial es el juez Ramos Padilla, porque estaba precisamente certificando esta situación. Y lo que dice en la resolución Ramos Padilla es que hubo referencias de los agentes Ricardo Bogoliuk y Aníbal de Gastaldi, quienes están presos en esta asociación ilícita de espionaje, referencias a esta situación de la pinchadura de los teléfonos. ¿Qué es lo que dijeron ellos en su indagatoria? Que el falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio, en alguna oportunidad, que sería en el año 2018, les dijo: ojo con Pedro Echeves porque tiene los teléfonos intervenidos. Es decir, que esto se conocía con antelación. Bien, Irina, muchas gracias. Y hoy declaró Lázaro Báez. Juana Morín, centralmente, ¿qué es lo que apunta y qué es lo que denuncia Lázaro Báez en su declaración de hoy? ¿Qué tal, Gato? Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches. Así es, la verdad es que Lázaro Báez declaró y dejó mucha tela para cortar por sobre todas las cosas por las denuncias de extorsión contra el gobierno. Se suma un nuevo caso que dice que agentes de inteligencia, que abogados vinculados a los servicios de inteligencia los apretaron para obtener la famosa palabra dorada, la famosa palabra del millón, que era básicamente Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que dijo Lázaro Báez? Básicamente que una abogada de nombre Claudia Balbín, ahora te voy a contar un poco quién es, le dijo que si él se arrepentía durante una visita a un centro oftalmológico, él estaba en la cárcel y fue a un centro oftalmológico, si se arrepentía iba a recuperar la empresa, iba a recuperar la libertad, iba a volver a tener la vida que tenía antes de ir a prisión. Lo cierto es que Claudia Balbín resultó ser la madre de Santiago Viola, uno de los abogados de los hijos de Lázaro Báez, que fue procesado hace no mucho tiempo por estar vinculado a la famosa operación de Casanelo estuvo en Olivos, ¿te acordás? Con lo cual empieza a cerrar un poco todo este vínculo. Insisto, en paralelo a este expediente por lavado de activos, me parece que va a haber una nueva causa por extorsión, porque acá hay bastantes vínculos con el gobierno nacional, e incluso denunció que un periodista le llevó un manuscrito donde le redactaban las condiciones del arrepentimiento y le ofrecían juntarse con Germán Garabano, algo que ya vimos que se llevó a cabo, por ejemplo, en el caso Fariña. Así lo denunciaba hoy Lázaro Báez. Cuando me llevaron a un supuesto control oftalmológico que no tenía previsto en el Hospital Penitenciario Central. Y cuando estaba esperando al médico, se me acerca una mujer muy bien vestida de cabellos castaños y de unos 60 años de edad aproximadamente, acompañada por otras 2 personas de traje. Ella se identifica como la doctora Balbín. Esta abogada se presenta como enviada del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y que dice trabajar para la Agencia Federal de Inteligencia junto a la señora Silvia Magdalani. Ante mi estupor, me siguió relatando que estaba allí para resolver mi problema y el de mi familia. Me dijo que si yo colaboraba, mis hijos no tendrían problema y que se me devolverían gran parte de mis empresas y bienes. Que además recobraría en forma inmediata mi libertad. A cambio de esto, yo solamente tenía que convertirme en un arrepentido y decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner, de todo todo le pertenecía a la expresidenta y que con ello me excarcelarían rápidamente. También me advirtió que de negarme a colaborar, el tema no sería solo contra mí, sino que mi familia sería la que sufriría las consecuencias.